Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero contar cómo me enteré a mis 20 que era asmática. Y sí, me enteré siendo ya adulta que era asmática y que toda mi vida lo había sido y no lo sabía. Entonces, mi infancia y mi adolescencia, yo tuve épocas en las que yo me sentía como asfixiada. Soy autista, me enteré que era autista a mis 34 años y en mi caso soy una persona muy ansiosa. Y cuando me dan ataques de ansiedad, no puedo respirar, como que siento que el aire no me entra. Durante mi infancia y mi adolescencia tuve mucho esta sensación. Yo tenía épocas en las cuales yo sentía como que no podía respirar, entonces constantemente yo tenía que estar como haciendo así para intentar coger aire. Pero mi papá y mi mamá me decían, eso no es nada, relájese que eso se le pasa. Cosas de antes, yo creo que antes los papás eran más relajados y bueno, también los medios económicos para ir al médico, pues no es que hubieran muchos. Entonces, sí, yo iba y venía de esas épocas y mi papá es asmático. Él sí sabía como que era asmático, pero no le gustaba usar inhaladores. Mi papá es de esas personas que no le gusta tomar medicamentos. Mi mamá mucho menos, ya porque les toca por el tema de la presión, los triglicéridos, pero no son los más fanáticos de tomar tratamientos. Entonces mi papá nunca utilizó los inhaladores porque él decía que eso es malo, que eso lo mata a uno, que no sé qué cuántas. Entonces, mi infancia y mi adolescencia tuve muchas épocas de respirar mal, respirar bien, respirar mal, respirar bien. Y uno se va acostumbrando. Yo creo que eso es una característica de los seres humanos, uno se adapta a las cosas. Lo que sí me daba muy duro era cuando hacía educación física. Para mí hacer educación física era una tortura, sobre todo cuando había que correr largas distancias. Yo me mareaba, me daba el babiado, como le digo yo comenzaba a dejar de escuchar y como que se me iba yendo el mundo. Nada agradable, la verdad. Entonces muchas veces en educación física, ya al final, yo como que le decía al profe, tengo la maluquera. Y el profesor me decía, listo, no hay problema, vete a un lado, levanta los pies, que eso se te pasa. Entonces eso fue mucho mi adolescencia, ya entré a la universidad, seguía con épocas buenas y malas, y cuando tenía como 19, no, 21 años más o menos, entré en una crisis maluca, porque uno sí siente que se asfixia, pero cuando a mí me daban o me dan, como que puedo hacer mis cosas normalmente, pero cuando tenía 20 y algo, ya llegó un punto en el que yo no era capaz de subir las escalas, en el que me cansaba demasiado y en el que yo sentía que hasta el pecho me dolía. Y yo soy doña traumas, mi mente se inventa los peores escenarios, yo sentía que era que me iba a dar un infarto. Entonces, como en esa época sí me sentía súper mal, tuve que ir a urgencias, ya sí tenía como más posibilidades de acceder al tema de la salud y fui a urgencias y estuve en un ir y venir de exámenes. Espirometrías, que es el examen que te hacen para ver cómo respiras, me hicieron radiografías del pecho, exámenes de sangre. Y cuando ya tuve pues todos mis exámenes, el médico que en esa época me revisaba, que es un amor que no sé ya dónde andará, me dijo, eres asmática, se puede ver en tu radiografía. Y yo me quedé como, what? Me dijo, no sabías y yo, no. Me dijo, sí, resulta que tú eres asmática y toda tu vida lo has sido. Y yo, ya tiene sentido lo que yo sentía de niña y de adolescente. El asma es una enfermedad que como que de niño tienes más crisis y con el pasar de los años se te va estabilizando. Aunque obviamente pues casi que toda la vida uno va a tenerlo, pero va a tener como ya menos épocas malas. Entonces como yo estaba en una crisis tan fuerte, me mandaron dos inhaladores, uno que era para usar diario. Si los dos eran para usar diario. Entonces incluso me mandaron al programa de asmáticos y era yo con puros niños y los papás y yo y Jorge.
como acompañante y es un programa donde te explican los síntomas de alarma o los signos de alarma, cómo manejarlos, cuando hay urgencias, los inhaladores de rescate, cómo se utilizan las dosis, porque hay inhaladores de rescate y hay inhaladores de uso diario. Entonces me explicaban como todo esto para saber cómo manejarlo. Luego de eso, seguí utilizando los dos inhaladores, pero a necesidad. O sea, tuve un tiempo en el que sí los utilizaba constantemente y luego pasé a utilizarlos a necesidad porque me estabilicé mucho. Algo que yo siento que a mí me ayudó mucho a mejorar es el tema del ejercicio. Yo siento que el ejercicio, en mi caso, me ayudó a mejorar mucho mi capacidad respiratoria. Uno muchas veces se queja del ejercicio, pero el ejercicio no es solamente para uno verse acuerpado, pues es que yo no tengo el cuerpazo, yo lo hago más es por capacidad física y siento que me mejoró mucho la capacidad respiratoria. Y otra cosa que me ha ayudado mucho es reconocer que tengo ansiedad, la ansiedad, como le digo yo, porque la ansiedad a mí me puede disparar estos episodios. Entonces, cuando yo me empiezo a comenzar a sentir ansiosa, yo inmediatamente le digo a Jorge, creo que soy ansiosa y me estoy sintiendo asfixiada. Y es una forma como de exteriorizar, de decir que me pasa y calmarme. Eso sí, cuando hay cambios de clima, inmediatamente mis pulmones lo saben. Entonces, en muchas ocasiones, cuando paso del frío al calor, me toca inhalarme cada cierto tiempo, pero me estabilizo más rápidamente porque ya reconozco que mis pulmones están necesitando como esta ayudita y se estabilizan rápido. Me han hecho exámenes de seguimiento y estoy bien. Ahora pasé a tener solo un inhalador. Anteriormente tenía dos, pero en una cita que tuve con un médico fui a renovar la fórmula porque yo mis fórmulas las renuevo muy lejos porque en realidad un inhalador a mí me puede durar casi que un año. Entonces fue a una cita y el médico me dijo que porque tenía los dos y yo le expliqué que es que en realidad yo los uso cuando los necesito y me explicó que los inhaladores que yo tenía, uno era para uso diario y el otro era de rescate, que solamente me debería quedar como con el de rescate porque en realidad mis cosas son muy puntuales y solo necesito como rescatarme de esa situación y ya mi vida sigue normal. Es curioso uno enterarse grande de que ha sufrido de algo toda su vida, pues lo mismo obviamente con el autismo, se siente raro, pero yo siento que es como escuchar que uno no estaba loco cuando estaba niño y sentía esas cosas. Estoy bien, sí, obviamente hay veces me asfixio más que una persona normal, mi saturación en ocasiones se puede bajar, cuando estuvimos en épocas oscuras de la pandemia, en realidad yo sí me afecté mucho con el tema de los pulmones. Yo siento que a mí me dio el diciembre del 2020, esa fue la primera vez que yo me enfermé, porque mi saturación llegó a estar en 86 y fue horrible. Y normalmente mi saturación antes de hacer ejercicio estaba en 92, 90, 92. Y eso es muy normal en los asmáticos. Cuando comencé a ser juiciosa con el ejercicio, luego de la pandemia, mi saturación se mantiene en 96, lo cual es increíble. O sea, eso normalmente antes en mi vida no sucedía. O sea, incluso acá en mi casa hay un oxímetro. Acá tenemos dispositivos médicos, oxímetro, tensiómetro y obviamente termómetro. Pero el oxímetro es un sí o sí cuando vives con personas asmáticas y se mantiene en 96. Eso me ha servido mucho. Cuando uno sabe que tiene una enfermedad es mucho más fácil manejarla y obviamente también le cuento a las personas a mi alrededor porque, por ejemplo, si me da gripe y tengo asma, me pueden dar ataques de tos que parecen tos, pero es asma, me hiperventilo y las personas tienen que saber, hey, soy asmática, búscame el inhalador. Entonces ya saben reconocer eso. Déjame en los comentarios si tú te enteraste de alguna enfermedad que sufriste toda tu vida de adulto y cómo te sentiste. Porque la verdad se siente raro. O sea, uno a los 21 años sabiendo que es asmático, que fue asmático toda su vida y apenas aprendiendo a manejar una enfermedad. Es súper curioso. Pero bueno, al menos uno la descubrió, ya sabe cómo manejarla, ya sabe cómo lidiarla y la vida se va haciendo más fácil con eso. Así que cuéntame, ¿qué enfermedad tú descubriste de grande o alguien cercano a ti descubrió de grande y que lo dejó como, no estaba loco? Yo sabía que yo no, es que yo sabía. Mucha gente dice, tú eres hipocondríaca y yo no, no soy hipocondríaca. Resulta que lo que yo siento es verdad
O sea, mi cuerpo dice la verdad, no está diciendo mentiras. Así que cuéntame, y sí, soy una asmática que ya está mucho mejor, que el ejercicio le ha ayudado y mis pulmoncitos me, me ayudan mucho. Por eso hay veces en los videos como que me alcanzo, pero es porque mi capacidad pulmonar no es necesariamente la misma que una persona normal. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. Chao.